el programa de hoy con un segundo invitado de la noche, el doctor David Halfin. Él es médico cirujano, especialista en enfermedades infecciosas y actualmente es asesor de COVID-19 para empresas importantes del país. Bueno, gracias David por estar en el programa el día de hoy. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Ventana Empresarial por la invitación. Gustoso de responder las preguntas que tengan para mí. Es un placer tenerte en el programa. David nos acompaña hoy vía Zoom porque está en un proceso de salida del COVID-19 que ahora nos va a contar. Y bueno, y qué mejor que un médico cirujano como él, conocido en el mundo empresarial por sus conocimientos y su especialidad y su veteranía, para hablar del COVID-19 que tanto nos pega ahora en la actualidad, ¿no? Y bueno, queríamos empezar con una primera pregunta que es del COVID, del Omicron concretamente, ¿no? David, por contextualizar un poco a todo el mundo, lo que ya todo el mundo sabe, ¿no? Pero el COVID comenzó en el 2020, ha pasado por diferentes mutaciones o variables, o variantes, no sé cómo llamarlo, y ahora tenemos el famoso Omicron que está aquí en el Perú y que ya casi el 90% de los casos son de Omicron, ¿verdad? Entonces, cuéntanos qué hay que esperar del Omicron en las próximas semanas en el país y qué crees tú que es lo más recomendable hacer ante esta nueva variante tan infecciosa pero tampoco letal, parece. No sé, cuéntanos tú al respecto, por favor. Mira, Omicron es la variante que predomina hoy en el mundo. Ya en el Perú se habla del 90% de las enfermedades por COVID-19, donde predomina esta variante. Es una variante que nace en Sudáfrica en noviembre 21 del año pasado. Es una variante mucho más contagiosa y se habla de una variante tan contagiosa o más que el sarampión, que dentro de los virus conocidos es el virus más contagioso de la historia de la humanidad hasta que llegó Omicron, ¿no? Entonces, estamos ante una variante muy contagiosa, pero que a la vez es en realidad menos nociva. ¿Por qué? Porque suele atacar al aparato respiratorio superior. Y cuando hablamos de aparato respiratorio superior, hablamos de nariz, cavidad oral y faringe. Es decir, no es como las variantes anteriores que ataca el sistema respiratorio inferior, donde veíamos pacientes que requerían de ser entubados de una cama UCI y de pacientes que verdaderamente hacían neumonías por COVID y que luego fallecían. Por lo tanto, estamos hablando de una variante benigna, pero altamente contagiosa. Entonces, es menos mortal, es más difícil de identificar y es mucho más transmisible. Lo otro que es importante saber es que con 3 dosis de la vacuna uno se protege al 75%. Por lo tanto, tener 2 vacunas no nos protege tanto. Es por eso que los niveles que hemos alcanzado de positividad en el mundo y en nuestro país especialmente son alarmantes, ¿no? Es decir, hemos superado largamente en positividad y en número de casos la segunda ola. Hasta ayer, lunes, la positividad con 35.000 pruebas moleculares era de 40%. Esto son niveles por encima de la segunda ola y esto sigue subiendo, ¿no? Esto sigue creciendo por la alta transmisibilidad que tiene esta enfermedad, esta variante. Lamentablemente es difícil pensar que uno no la va a adquirir. Lo bueno es que es mucho menos agresiva y claro, difícil no tenerla, ¿no? En mi caso, yo estoy en el día 8 de la enfermedad con la variante Omicron y yo me he salvado durante todo este tiempo, a pesar de tratar pacientes, a pesar de estar vacunado con 3 dosis, y de esta no me he podido salvar. Con eso quiero ponerte el ejemplo para que sepas lo gran contagiosa que puede ser y cómo se está moviendo en realidad en nuestro país, ¿no? Así estamos. Lo que esperamos para las semanas que vienen son más contagios y lo preocupante aquí no es el tema de las camas UCI. Más que nada yo veo la preocupación en el tema de hospitalizaciones
y en el tema del primer nivel de atención. ¿Por qué? Porque la gente va a ir a las costas, va a ir a los primeros niveles de atención y ahí es donde va a encontrar en realidad saturación y la posibilidad de no atenderse, ¿no? Esto no va a tener 400 muertos por día, pero la cifra de ayer es de 100 muertos al día. La semana pasada teníamos 50 muertos por día, lo que quiere decir que también está acarreando el aumento de la mortalidad. No como lo teníamos el año pasado, más es un nivel alto de contagios, pero de hecho es una preocupación al nivel de salud pública, ¿no? Dime, David, ¿y qué se ha visto en los datos estadísticos respecto a los contagiados con esta variante del Ómicron? Los que están falleciendo no están vacunados. ¿Se ha podido verificar esto de los datos estadísticos? ¿Qué nos puede decir? Porque si bien es cierto que no es una mutación o una variante que puede llevar a la muerte a los que se han contagiado, también es cierto de que los que no están vacunados, o los que no se vacunaron, ni siquiera con la primera ni las dos dosis, ellos han sufrido más esta variante. ¿Qué nos puede decir, David, sobre ello? Mira, en este momento yo te puedo decir que los datos hablan de que 87% de las personas que se encuentran en una cama de unidad de cuidados intensivos utilizando un respirador, el 87% son personas no vacunadas o que recibieron una sola dosis, que para el fin es lo mismo, ¿no? Porque cuando uno se coloca una sola dosis y no recibe el refuerzo, la pierdes en realidad esta primera dosis. Es como que no te hubieses vacunado, ¿no? Cuando las vacunas son de 2 dosis, requieren las 2 dosis para tener una vacunación que los americanos llaman vacunación completa o fully vaccinated, ¿no? Entonces, en realidad, 87% de gente no vacunada está ocupando camas UCI, 13% de las personas están con 2 vacunas, ¿no? No hay personas en unidades de cuidados intensivos con 3 vacunas. Por otro lado, sí me preocupa que en cuanto a la vacunación, nosotros hemos tenido días de 300.000 aplicaciones diarias, ¿no? Ya vemos con preocupación en el último mes que nuestro promedio de vacunación diaria es de 77.000 vacunas al día. Por eso es que no avanzamos en este 68% de 2 dosis en población general. Estamos que no nos movemos, creo que nos hemos movido de 66 a 68% en un mes, ¿no? Y en cuanto hablamos de 3 dosis, estamos hablando de una población del 20%. Entonces, no estamos corriendo, no estamos acelerando con 2 dosis y 3 dosis. Hay mucha gente que se ha colocado una dosis y sabemos que hay un 20% de desertores, es decir, que se han colocado la primera dosis y que no han ido por su segunda dosis. También tenemos un número importante de personas, más o menos alrededor de 20%, que no se han colocado la vacuna. Estas personas son susceptibles de tener una enfermedad grave, de necesitar una cama UCI y también la posibilidad de morir, ¿no? Entonces, lo que vemos, si nos fijamos en la data, es de que las vacunas funcionan y que la gran mayoría de personas que están hoy ocupando una cama UCI son personas que no están vacunadas. O sea, David, según los datos que manifiestas, digamos que población en el Perú con 3 dosis solamente es un 20%. O sea, que hay un 80% que o bien tiene 2 dosis solamente y por ende seguramente le falta la tercera, o bien no tiene nada. Ese 80% es población susceptible de contagiarse y realmente poder ir a la UCI, o el Omicron no le va a llevar a la UCI. No, del 80% que no tiene 3 dosis, recuerda que hay 68% de la población general del Perú. Tú tienes 68% que tiene 2 dosis, tiene cierta protección, ¿ok? La CDC habla de que cuando tú tienes 3 dosis,
tienes 75% de inmunidad contra Omicron, ¿correcto? Cuando tú tienes 2 dosis, tienes cierto grado de protección. Entonces, nosotros tenemos 68% de personas que tienen 2 dosis y tenemos 20% de población que tiene 3 dosis. ¿Sí me entiendes? Sí. Pero tenemos todavía mucha gente por vacunar. Entonces, tenemos todavía más de 20% de personas, casi 33% de personas que no tiene dosis alguna. Entonces, todavía tenemos un grupo importante de personas que son muy vulnerables en nuestro país. Y David, Y según... Sí, dale, perdón. Dale. Dime. Vale, no, quería hacerte una pregunta concreta, que era ese 33% de personas que no tienen ninguna vacuna, de contagiarse con Omicron, perfectamente podrían incluso llegar a fallecer como con las variantes anteriores, ¿o no? Mira, Omicron per se no es una variante de gravedad. Sin embargo, si esta variante cayera en una persona vulnerable, en una persona adulta mayor, en una persona que tiene comorbilidades, sobrepeso, obesidad, hipertensión, asma, dislipidemia, diabetes, cáncer, por supuesto que podría ser letal. Muchas gracias. Vamos a hacer un corte para la publicidad y continuamos.